Lo llevo inmediatamente al libro de Job. Gloria al Señor. Bueno es meditar en la palabra de Dios. Creo que es lo más. Creo que es el tiempo más, ¿qué podemos decir? Aprovechado. Creo que será siempre lo mejor que podamos hacer es cuando dedicamos ese tiempo a escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos de ella, a escuchar su palabra. Bendito sea Dios. Y lo llevo a Job capítulo 21 en esta linda hora. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Santo es el Señor. Vamos al verso 7 en esta oportunidad. Y luego el verso 14 y 15, perdón. Verso 7 y luego verso 14 y 15 del capítulo 21 de Job. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Verso 14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Oramos y le decimos: Dios, háblanos por favor. Padre, trae tu lindo consejo, tu palabra, Dios soberano. Tu palabra que edifica, oh Dios. Padre, reconocemos, oh Dios soberano, que tu palabra, Dios, es la única, Dios, que puede, Dios soberano, cambiar la mente, Dios, la manera de pensar del hombre, Dios. Tú eres el único que puede hacer una obra, Dios mío, tan gloriosa, donde tú puedes, Dios, restaurar la vida del hombre, Padre. Bendícenos, háblanos, por favor, en esta hora. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Tome su asiento en esta preciosa hora. Y pudiera hacer una pregunta. Y quizás aún le pudiéramos preguntar al que está a nuestro lado: ¿por qué el corazón del ser humano es tan duro? ¿Por qué el corazón del ser humano tiende a endurecerse, a volverse una piedra? ¿Por qué el corazón de la raza humana cierra su corazón para lo bueno, para todo aquello que nos puede dar buenos principios en la vida? ¿Por qué es que cuando se trata de Dios, cuando se trata de la Biblia, de la palabra de Dios, de este libro, aún muchas veces ya estando en el camino del Señor, todavía pareciera que el corazón no está interesado en inclinarse a los principios de Dios? ¿Por qué el ser humano huye de Dios? ¿Por qué el ser humano llega a aborrecer a Dios? ¿Por qué será que la inclinación del ser humano, Dios dijo que el corazón del hombre siempre se inclinaba
al mal, a lo malo. Eso es lo que el corazón del hombre se inclina, a pecar, a volverse rebelde contra Dios, soberbio contra Dios. Ahora bien, hay una pregunta que mucha gente se hace allá afuera, pero también muchos ya estando en el Señor se hacen esta pregunta: ¿por qué el malo le va bien? ¿Por qué el malo muchas veces se le hace tan fácil enriquecerse en la tierra? ¿Por qué aquel que todo el tiempo solamente piensa en él, se le hace tan fácil muchas veces enriquecerse? ¿Por qué será que como seres humanos hemos tenido la tendencia a separarnos de él, a alejarnos de él, a desprendernos de él? ¿Por qué será que esta carne constante lo que quiere es separación de Dios? Esta tarde hablo con adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, cualquier edad estemos en este lugar. Le pido que ponga bastante atención. Adolescente, por favor, aprenda a meditar en esta palabra, porque los años le van a pasar por encima. No vaya a pensar que se va a quedar en esa edad. Y lo que hoy ignore usted, le va a costar mucho el día de mañana. Dios nos da una oportunidad a todos en toda etapa de nuestra vida. Hay un momento de Dios para nosotros. Hay un instante de Dios para nosotros. Hay una etapa, hay un tiempo que Dios se manifiesta a la vida de cada persona. Y allá de nosotros, si nuestro corazón no lo inclinamos a Él. Allá de nosotros, si nos rebelamos contra su palabra, contra su presencia, si huimos de Él, si no queremos hacer su voluntad, allá de nosotros. Esta tarde, el tema a compartir: la ignorancia deliberada y su gravedad. La ignorancia deliberada es aquella donde yo mismo he decidido no escudriñar su palabra, donde yo he tomado una decisión de no querer saber de Dios. La ignorancia deliberada, donde estoy consciente que yo he sido el que he optado por apartarme, por separarme, por alejarme de Dios, de su palabra, de su presencia, y que soy yo que voluntariamente he tomado una decisión, una actitud de desprecio hacia Dios. Espero ser claro en esta tarde. Esa es la ignorancia deliberada. Pero ¿cuál es la gravedad de ello? ¿Sabe usted? Muchos años atrás, aun cuando el Señor me salvó, me llevó mi ratito para entender el peligro que había de no escudriñar esta palabra. Me encantó la presencia de Dios. Me enamoré de buscar a Dios, su presencia. Y le decía a Dios, es que esto me gusta. Pero cuando se llegó de que tenía que estudiar, y yo le llamo quemarse las pestañas, cuando llegó el momento de que era necesario, que caí en sí darme cuenta que era necesario escudriñar la palabra de Dios,
me di cuenta de lo caro que nos puede costar el ser ignorantes. A nadie le gusta que le digan que eres un ignorante. Pero de todo lo que usted no sabe, usted es un ignorante. Y yo soy un ignorante. De todo lo que no sabemos, ignoro tal cosa. Si usted se convierte a Cristo, usted necesita conocer esta palabra. Si a usted no le agrada leer esta palabra, usted va a tener un problema muy grave. ¿Qué tan grave, pastor? Por misericordia serás salvo, los que ya somos salvos. Pero cometerás una de errores por ignorar esta palabra. ¿Está conmigo? Cometerás una de errores por ignorar esta palabra. Para ser salvo, lo que necesitamos es rendirnos a Cristo, confesar a Cristo, confesar nuestros pecados. Pero una cosa le dijo Dios al pueblo de Israel, y lo conocemos todos de memoria. Mi pueblo pereció, dijo Dios, porque le faltó conocimiento. Fue un ignorante y quiso ignorar la palabra de Dios porque él quiso así. No hay nada mejor que estudiar la palabra de Dios. La carne no quiere, la carne se cansa, los ojos se cansan. A alguien le decía, hace ya voy para unos 2, 3 años que comencé a sentir que mis ojos se me cansaban ya al estudiando bastante, y como que ya la letra se me ponía un poquito borrosa. Y me di cuenta que necesitaba. Y cuando estudio sí me ayuda, la verdad. Pero quiero decirle algo. Le pido a Dios cada momento, dame hambre por tu palabra. Dame deseo de leer tu palabra. Pero no solamente leerla, sino entenderla. Gloria al Señor. Llevarla a nuestra vida para que haga efecto. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia dice que no seamos oidores, olvidadizos. ¿Cuál fue el último consejo que mamá le dio a usted, adolescente? Posiblemente usted me diga, no me acuerdo, pastor, porque entró por aquí y salió por aquí. Alguien le puede decir, algún adolescente le puede decir a mamá, mamá, parece que está hablando el pastor conmigo. Dígale. La verdad es que es necesario conocer la palabra de Dios. Job asegura, Job afirma que los malvados les va bien. Y Job asegura que al malvado también tendrá su recompensa, y aunque le vaya bien. Es interesante cuando uno se va a la palabra de Dios y Job, defendiéndose de sus amigos, cuando está en aquel momento de prueba, el verso 7, él dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Llegan a viejos haciéndose ricos, ¿sabe? Qué tremendo es esto. Tienen hasta para votar, como se dice, para desperdiciar. Tienen para darse todos los lujos. Y muchas veces el creyente dice, y yo que estoy tratando de serle fiel al Señor, es que estás tratando. Eso es bien diferente. Y yo aquí que a veces hasta me desvelo en esas vigilias, pastor.
Si yo a veces ya ni aguanto, pero aquí estoy haciendo el esfuerzo. Y esos malvados ni tan siquiera oran a Dios, no quieren ni están interesados, no quieren saber nada de Dios y les va bien. Esta tarde vamos a aprender bastante. Job afirma cómo el malo prospera aún cuando nunca involucra a Dios en su vida. Qué interesante es esto. Que el malvado, el que no le sirve a Dios, gloria al Señor, lo tiene todo. Y entre más rico es, más riquezas tiene. Se vuelven astutos para hacer dinero y para hacer riquezas. Pero nunca se interesaron en servirle a Dios, mucho menos a obedecerle. Rehusaron aún el conocerle. Lo despreciaron. Rechazaron oír su palabra. Pero ¿cuál es el fin de tales personas? A mí me preocupa cuando veo adolescentes que tienen toda la oportunidad de su vida de conocer a Dios y de tener el favor de Dios para con ellos. Y parece ser que no están interesados en conocer a Dios. Y eso les va a costar muchísimo. Espero en esta tarde despertar el alma de alguno, el espíritu de alguno, el corazón de alguno, la mente de alguno, gloria al Señor. Muchos no tienen interés de las cosas de Dios. Pero ¿cuál es el fin de tales personas? ¿Y por qué Dios deja que tales personas prosperen? Les vaya bien, gloria al Señor. Aún mueren y van con el mejor ataúd. Aún mueren y le dejan mucho a los nietos, a los hijos. Pero creo que esta tarde, espero, porque no he terminado todo este estudio, pero espero en esta tarde llegar a una parte que ¿qué sucede con esas otras descendencias? A quienes les dejaron tales riquezas. Dios vela por la vida del hombre. Job pregunta: ¿cómo es que sucede tal cosa? ¿Por qué viven los impíos y aún se envejecen y aún crecen en riquezas? O sea, llegan a la vejez y siguen acumulando, viejos y siguen acumulando. ¿Por qué es esto? Dice Job en el verso 14: dicen pues a Dios. Mira hasta dónde llega el ser humano. Y esta tarde quiero hablar con todos los que estamos presentes, porque a veces en el hogar hay uno que quiere buscar más a Dios que el otro. El otro está todo que reniega. Viene a la iglesia, pero todo renegando y no viene con el deseo realmente de conocer más a Dios. Viene porque lo casi arrastrado lo traen. Algunos adolescentes o niños vienen a la iglesia porque a veces los papás los han amenazado. Si no vas a la iglesia, no te compro tal cosa. Yo le digo, no haga tal cosa. No traiga un hijo amenazado. Enséñelo a conocer a Dios. Enséñelo. Realmente, qué necesario es esto de poner atención a las verdades de Dios. El malvado se burla de Dios, se burla de la palabra de Dios, de la Biblia, de este libro.
Se burla de toda persona que le sirve al Señor. Hay hijos que se burlan de los padres porque te ven orando. Hay hijos que se burlan de los padres, de mamá, de papá, porque vienen a la iglesia. Hay cónyuges que se burlan del otro. ¿Te crees santa o santo? Yo quiero decirle algo. La dureza del corazón hacia Dios es peligrosa. Los que se rebelan contra Dios, su porción o la porción de ellos o la porción que ellos han decidido escoger está en este mundo. En la maldad, en la desobediencia, en el pecado y en cualquier depravación de este mundo. El que no quiere obedecer a Dios, su porción la ha escogido en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. La carne no quiere lo santo. La carne quiere lo que destruye, lo que no agrada a Dios. Llévame a Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta hermosa hora. Pero no quisieron escuchar. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Alguien, adolescente, alguna vez has hecho esto? ¿Que no quieres oír a tus padres o no quieres oír al pastor? Adulto, alguien, ¿has tenido la tendencia a querer taparte los oídos para no escuchar el buen consejo de Dios? Eso es lo que el ser humano tiende a hacer cuando se rebela, cuando no quiere nada con Dios o no quiere obedecer a Dios. Verso 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Hay algo que Dios tiene, que cuando Él habla y decidimos no oírlo, su ira aparece. Cada vez que Él habló al pueblo de Israel y vio que no quisieron oírlo, la ira de Dios aparecía. En nuestro tiempo no aparece en los niveles que aparecía en el Antiguo Testamento, pero todavía aparece en diferentes maneras. Hay personas que a veces han dicho, aún dentro de la iglesia, cuando ven a alguien que como que no quiere obedecer, lo deberían de disciplinar. ¿Quiere que le diga algo? Muchas veces hace rato Dios tiene a personas bajo disciplina, pero la gente no se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no vino y te mató de un solo. Pero las cosas, de una o de otra manera, comienzan a ponerse no buenas, no a tu favor. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo la palabra de Dios cuando Él dice: al que tomo por hijo, lo disciplino. Hasta el día de hoy eso sigue siendo una verdad. Al que tomo por hijo, lo disciplino. Se nos hace fácil muchas veces desobedecer a Dios, no querer hacer su voluntad, ignorar lo que me habló en cierto momento. Posiblemente esta tarde más de alguno, espero que no, pero
vaya a pensar el no querer escuchar esta palabra, o escucharla pero que se le salga por otro oído. Dios habla, iglesia. Dios habla todo el tiempo. Dios ha hablado y va a seguir hablando. Dios habla hasta el día de hoy. Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero está en nosotros si retenemos su palabra. Está en nosotros. Mateo 13:15. Vea lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, dice Dios. El deseo de Dios es sanar el corazón rebelde, es sanar el corazón que se volvió piedra. El deseo de Dios es transformar la vida de cada ser humano. El deseo de Dios es dejarnos libres de toda cadena que ha venido atando a la raza humana. Ese es el deseo de Dios. Transformarnos, cambiar el corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne que sea sensible a Él. Primera de Pedro capítulo 3 verso 5. Esta tarde quiero mostrarle por la palabra de Dios lo que acabamos de leer. Dice al final del versículo que lo que Dios quiere es cambiar, es sanar el corazón. Un corazón sano está lleno de vida. Un corazón sano, gloria al Señor, acapara buenas cosas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Que abunda en el corazón de los adolescentes, que abunda en el corazón de la gente joven, que abunda en el corazón de los viejos, damas y caballeros, que abunda en nosotros. Porque a la hora que te expreses, serás la persona que realmente eres en lo profundo. Cada vez que tú dices, no quiero escuchar. Yo sé que tengo que hacer algo. Yo sé que esto es lo que me conviene, pero no quiero. Yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga, pero no me da la gana hacerlo. Es interesante que como seres humanos le pongamos atención a Dios. Gloria al Señor. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo, 3:5, ¿verdad? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pastor, ¿por qué toca esas cosas usted? Porque eso es lo que Dios quiere. Que la mujer atienda la palabra de Dios y el hombre atienda la palabra de Dios y entienda algo. Dios quiere personas que sepan representarlo a Él en todo el sentido de la palabra. Usted no quiere hacerlo, así de sencillo. Es que no queremos. Esta carne no quiere. Es mentira. Nunca va a querer. La única forma de que esta carne se someta a los verdaderos principios y a los únicos principios de Dios será cuando este corazón se sane por completo. Mientras este corazón no sane por completo y sea transformado, nos revelaremos todo el tiempo a los principios de Dios. En toda área. En toda área.
La honestidad muchos ya no la conocen. El atavío honesto ya nadie lo conoce. No lo quiero conocer tampoco. No me diga, porque yo no quiero obedecer. No obedezca a Dios y se va a ir a la tumba siendo un desobediente. Y quizás lo enterraré yo siendo un desobediente. Es que esta carne, yo creo que nunca va a dejar de luchar contra Dios. Yo se lo aseguro. Esta carne nunca va a dejar de luchar contra los principios de Dios. Siempre. Y lo primero que la gente dice, pero ¿cómo aquellos? Pero ¿cómo el otro hace esto? ¿Y cómo aquel hace lo otro? Y Dios los usa, hasta el malvado usa a Dios. Al más malo usa a Dios. Cuando no hay interés de verdad obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Cuando yo miraba esto, aquí habla de que el malo, o sea, que rechaza a Dios. Hermano, muchas veces ya estamos aquí y esta carne no me da la gana orar y se acabó. Alabe a Dios, no quiero. Y usted no me va a abrir la boca. Muchas veces tenemos una actitud adentro en el templo, gloria al Señor, de que no quiero adorar a Dios y se acabó. Wow, qué rebelde. El corazón obediente sabe que al entrar al templo debo de alabar a mi Señor, porque adoradores busca el Señor que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. Gente que ame su presencia. Alguien dígame, yo amo la presencia del Señor, pastor. Yo amo al Espíritu Santo. Yo me gozo cuando siento su presencia. Gloria al Señor. Es que debe de ser así. A veces podemos pensar que solo la gente de afuera se rebela contra la misma palabra de Dios o contra la presencia de Dios. Congréguese, hermano, no quiero. Hijo, vamos a la iglesia, no quiero. ¿Qué actitud de no querer obedecer la palabra de Dios? ¿Qué espíritu de no querer obedecer la palabra de Dios? Proverbios 1:32. Veamos lo que nos dicen las escrituras. 1:32 de Proverbios. Nos dice lo siguiente. Porque el desvío de los ignorantes, ¿qué dice? Lo matará. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahí tenlo. El desvío de los ignorantes los matará. Al principio dije que todo lo que ignoramos nos va a traer fracaso a su tiempo. Nos va a costar a su tiempo. Tarde o temprano tendrá consecuencias. La ignorancia es peligrosa. Es peligrosa la ignorancia. El no querer escudriñar.
Usted sabe que en esta nación hay cantidad de leyes, ¿verdad? Que hay que respetarlas. Pero uno de hispano no piense que se preocupa por conocerlas. No me importa. Y se comete una y otro error. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará. ¿Cuánta gente perdida está y tienen toda la plata? ¿Cuánta gente? Gloria al Señor. La Nueva Traducción, hija, en ese verso, por favor. Pues los simplones, wow, todo está más serio todavía. La gente simple, simplones, se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. ¿Cuál era el tema o es el tema? La ignorancia deliberada y su gravedad. Cuando no quiero, a mí me llama la atención. Muchas veces cuando aconsejo, le digo a los esposos: preocúpate por indagar qué pide Dios de ti como esposo. A las esposas les digo: indaga qué pide Dios de una esposa. Y cuando hagamos eso, las cosas van a ir muy mejor. ¿Qué pide Dios de un hijo? Vamos, adolescentes, ¿qué pide Dios de ti? No quiero saber la ignorancia. No estoy interesado en conocer. ¿Qué pide Dios de ti? Esto lo puedo llevar a todos los niveles. ¿Qué pide Dios de un servidor? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de un servidor en su obra? ¿Qué pide Dios? ¿Rebelión? ¿Desobediencia? ¿O acatar la palabra de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Gloria al Señor. Qué interesante se vuelve la palabra de Dios. Proverbios 1:20 al 31. El proverbista dando consejos. Gloria al Señor. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en las plazas públicas. Dame toda esa porción en la Nueva Traducción nada más. Ponga atención a esta hora. Las palabras sabias. Los padres dando consejo a sus hijos. Las madres dando consejo a sus hijos. Dios dando consejo al mundo, dando consejo al pueblo, a su pueblo. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. La sabiduría. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Si tan solo nos preocupara qué pide Dios de mi persona. ¿Qué pide Dios de mi persona? Que usted no esté preocupado por los demás. Su persona, ¿qué pide Dios de usted?
¿Cuánta gente tiene todas estas cosas y aún dentro de la iglesia del Señor? Hijos, hombres, mujeres, adultos, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. ¿Quién quiere ser sabio esta tarde? ¿Quién quiere ser sabio de verdad esta tarde? Estoy capacitando un grupito para servir en la obra del Señor. Y llegamos a este requisito que pedían los apóstoles. Los primeros 7 se les pidió llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Atención, damas, hombres, caballeros, jóvenes, esposas, esposos. ¿Dónde está la sabiduría de cada uno de nosotros? ¿A dónde está? ¿La demuestras como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como abuelo, como hijo, como nieto, como hermano en la fe? ¿Manifiestas tú esa sabiduría que Dios está demandando de tu persona? Los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. ¿Cuántos en realidad podemos decir que le obedecemos a Dios? ¿Qué tan obediente usted se cree para con Dios? ¿Escuchas tú a Dios en todo? ¿Obedeces tú a Dios en todo? Hasta el verso 31. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que los ofrecí. Wow, hermano, esto toca, hermano. Yo no sé si a usted lo toca esto esta tarde, pero esto toca al que de veras entiende y al que quiere entender. ¿Alguien está conmigo? Gloria al Señor. Seguimos. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Oh, porque burlones. Allá hubo la lista de la clase de personas. Se rieron. Si nos reímos de Dios, si nos burlamos, si no le atendemos, si no nos da la gana obedecerle su palabra, oh, Él va a actuar. Y la gente se pregunta, hasta que ya estamos ya en un hospital, hasta que ya estamos en una situación que nuestra salud está en juego, papito, haz un milagrazo, pero de esos que nunca he visto en mi vida. Que este milagrazo yo te voy a hacer fiel. Wow. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando no se quiere escuchar a Dios. Pero la sabiduría clamaba y clama y sigue clamando hasta el día de hoy. Alguien dice amén. Le puedo decir que esta tarde la sabiduría sigue clamando y está clamando hacia nosotros. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento
y decidieron no temer al Señor. Cierta vez una persona, ya siendo un servidor en la obra, me dijo: por ahí me dicen que tenga cuidado qué es lo que yo hablo de usted, porque Dios me puede caer. ¿Qué? Dios no me hace nada, me dijo. Porque no sé, alguien le dijo cuidado, porque me dijo que ahí dicen que cuidado con el siervo. Dios no me hace nada, me dijo. Es que Dios no es como el ayer, como el Antiguo Testamento, que barría de viaje con miles. Seguimos. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. No prestaron atención cuando les hablaba. Porque a veces pensamos que la corrección solamente es cuando hay palo. No, corregir es hablar muchas veces y de dar un consejo. Gloria al Señor. La corrección es muy necesaria. Gloria al Señor. Y Dios siempre nos va a corregir. Dios siempre nos va a hablar. Alguien me dijo: no, lo que yo estoy esperando, me dijo, es que Dios me dio un cocotazo como nunca. Wow, le dije, hasta ahí estás esperando. Creo que es una palabra mera salvadoreña, por si alguno es de otro país y no la vaya a entender. En otras palabras, estoy esperando que Dios me castigue. En otras palabras, no, Dios nos habla en todo tiempo. Rechazaron mi consejo, por lo tanto, ¿qué dice? Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Se ahogarán con sus propias intrigas, preguntándose: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Y intrigado, y quisiera saber, no sé. Y ahí te vas a ahogar en tus propias intrigas, dice. Porque Él habla a tiempo y también habla fuera de tiempo. Cuando usted no estaba esperando la corrección de Él, Él nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted deseaba que fuera otro mensaje diferente. Pero Dios es un Dios que nos ama. El malo, el desobediente, se atreve a decir: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Wow, qué tremendo es esto, que el corazón de una persona llegue a ese punto y con sus labios confiesen. Que un ser humano se atreva a decir: bueno, ¿y quién es Dios para que yo le sirva? Y todo enojado. Y ¿usted sabe qué es eso? Llegar a un coraje de humano y rechazar a Dios de esa manera, como que si el hombre fuera más grande que Dios. Llegan a ese punto. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Sabe qué prefieren? El camino torcido que ellos han adoptado. Pero el consejo de Dios no lo quiero, sino mis propias ideas, sino mi capricho, mis caminos propios torcidos. Es interesante ver a tanta gente no vivir en obediencia a Dios, pero a la hora de cantar: he decidido seguir a Cristo. Ahí estamos todos. Y no vuelvo atrás. Pero ¿a dónde está la mera obediencia? Gloria al Señor. El que es obediente, mis hermanos, siga siendo obediente. El que quiere cambios en su vida, siga anhelándolos y poniendo en práctica la palabra de Dios. Alguien dice amén.
El que desea que Dios le hable, siga diciéndole: Dios, háblame, que tu siervo o tu sierva oye. Alabado el Señor. Pero la gente llega al punto de decir: ¿quién es el Todopoderoso? ¿Sabe que se atreven a decir esas palabras? ¿Quién es el Shaddai? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién se cree que es? Wow. Y lo confiesan que es el Todopoderoso. La gente, por donde quiera, usted dígale algo, dele un consejo. Yo sé que eso es lo que Dios quiere, dice. Yo sé que es lo que Dios quiere que yo haga. Imagínese a Dios tratando como trataba en el tiempo del ayer. Imagíneselo. Lea el Antiguo Testamento y por miles morían. Y la ira de Dios descendió, dice la Biblia, cuando venía Moisés con el pueblo, sacándolo de Egipto. Y cada vez que renegaban, y la ira de Dios. Moisés, hemos pecado, hicimos enojar a Dios. Pídele a Dios que nos perdonen. Miles habían caído ya muertos. La obediencia en el pueblo del Señor es necesaria. La obediencia en los hijos de Dios, la obediencia en los redimidos, la obediencia en aquellos que de los cuales Dios ha tenido misericordia es muy necesaria. Agradar a Dios. ¿Qué palabra, qué peso de palabra? Agradar a Dios. Pero hasta dónde en realidad cada persona individual le hablan a Dios como que si Dios fuese alguien que no tiene valor. O se rechaza la presencia de Dios como alguien que no tiene valor. Se rechaza el oír la palabra de Dios o aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas como alguien que no tiene valor. Nos damos el lujo de no escuchar la voz de Dios. Nos damos el lujo de no querer atender a la palabra de Dios. Como que si Él fuera alguien que no tiene valor. Como que si ellos fueran los más sabios y poderosos, que no tienen necesidad de someterse al Señor. Hay algo que tenemos que saber. No son las riquezas, no es la prosperidad, no es el nivel social donde usted y yo, de donde usted y yo venimos o a donde nos encontramos. No es cuánto conocimiento terrenal usted y yo tengamos, gloria al Señor. El único que debe merecerse honra, gloria, el único que tiene que tener fama en los creyentes es el Cristo que murió y resucitó, oiga esto, al tercer día. No somos nosotros. El grande es el Señor. Su palabra domina. Dígale que está a su lado. La palabra de Dios domina en nosotros. Dígale que está a su lado. Es la palabra de Dios que tiene que dominar en nosotros. No nosotros. La palabra de Dios es. Porque a veces los caprichos humanos son los que están sembrados. Y eso es lo que domina. Le decía a los que estaba enseñando hoy día que lo que mantiene de pie al malvado, lo que mantiene de pie al que se rebela contra Dios, al que no quiere nada con Dios, lo que mantiene de pie al desobediente es el orgullo que lleva sembrado en su alma. El orgullo lo sostiene, no es otra cosa.
¿Hasta dónde hemos botado ese orgullo? ¿Hasta dónde en realidad? Es que dejarse dominar por Dios nos hace pensar a todos, ¿verdad? Dejarse dominar por Dios. ¿Sabe que si el pueblo, todo el pueblo que venía de Egipto, que Moisés traía para llevarlo a la tierra prometida, si toda esa gente hubiera sido obediente a Dios, miles no iban a morir. Todas esas generaciones hubieran visto la tierra prometida. Moisés hubiera entrado a la tierra prometida porque lo sacaron de sus casillas y lo hicieron reaccionar. Se molestó al verlo, la actitud de la gente. Si tan solo nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, gloria al Señor. Si tan solo decidiéramos obedecer a Dios, mis hermanos. Es que la desobediencia y la rebelión contra lo sagrado, contra lo de Dios, todo el tiempo está ahí presente, hermano. ¿Cuántas porciones bíblicas todos los domingos acerca del que le da a Dios? Y que seamos para dar con gozo, con alegría, y que demos con qué, con abundancia, ¿verdad? Y Dios nos va a dar con abundancia. Pero ¿quién quiere la abundancia de Dios? Es la pregunta del millón. En toda área, le estoy hablando, en toda área. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, decía Dios en el Antiguo Testamento. Esto es que ambos tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes me buscan, me van a hallar. Ustedes me obedecen y yo les voy a escuchar. Es que Dios siempre Dios, el deseo de Él es tener una mera comunión con nosotros, con cada persona, porque Él quiere bendecirnos en grande. ¿Está conmigo? Dios quiere bendecirnos en grande. Dígale a que está a su lado: de aquí en adelante, obediencia. Obediencia, obediencia. Obediencia a Dios. Me llama la atención cuando el profeta le dice a Dios, porque le estaba yendo mal. Le estaba yendo mal. Lo odiaban porque hablaba de Dios. Ya no voy a hablar de ti, le dijo. No hablo más de su palabra. Basta ya. Ya me tienen ya estoy enojado. Es que esta carne se opone a todo. Esta carne, gloria al Señor. Y todo es desobedecer a Dios. La gente ni agradece, así decimos muchas veces. Voy a buscar a otro mejor, voy a buscar ayudar a otro que tal vez aquel necesita ayuda o de verdad quiere que lo ayuden. Pero de repente aquel hombre reflexiona y dice: pero dentro de mí había un fuego. Pero dentro de mí había un fuego.
no lo puedo negar. Ahí está papá hablándome, ahí está el Señor tocándome, ahí está el Señor ordenándome, ahí está el Señor llamándome. No, Abasenda, no puedo negar que hay un Dios que me ama. Soy su instrumento. Soy su instrumento. ¿De qué sirve la rebelión contra Dios? ¿En qué nos va a ayudar el hacer lo contrario a lo que Él me dice? Gloria al Señor. Dios espera bendición, mis hermanos. Dios quiere bendición para nosotros. Él no nos quiere ver en calamidad. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el compromiso con Él? ¿A dónde está la sabiduría de cada creyente? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la hombría de ser creyente? ¿Dónde está? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros. Romanos 8, versos 7 y 8. Gloria al Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno es Dios, iglesia. Maravilloso es Dios. Alguien puede decirle al Señor: sigue hablándome, sigue bregando conmigo, sigue haciendo escuchar tu voz en las plazas, sigue hablándome en el templo y fuera del templo, sigue hablándome aun cuando duermo. Dios, sigue amonestándome hasta que mi corazón se doblegue a ti. Gloria al Señor. Es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por cuanto los designios de la carne, vamos, léanlo, adolescentes, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es interesante. Dame la Nueva Traducción en ese verso 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. De vez en cuando es enemiga de Dios. Siempre. Wow, esto es tremendo. Este cuerpo, solo vive en rebelión. Esta carne todo el tiempo. Esto no es de vez en cuando. El no hacer su voluntad es todo el tiempo. Ese es el designio de ella, el deseo de ella. Es ir en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Vamos al verso que sigue. Pero por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Wow. Cada vez que su carne se revele, cada vez que un pensamiento viene en contra de lo que Dios dice, la gente dice: es que el Espíritu Santo no me hace sentir, a mí no me ha hecho sentir nada. Me vas a decir que de repente no piensas: hey, esto no va conmigo, pero lo voy a hacer como quiera. Esto ya se está pasando. Esto ya avanzó demasiado. Aquí voy cruzando. Alguien ha llegado un momento a decir: voy cruzando la línea. Me estoy pasando, ya estoy cruzando la frontera. No, Dios nos hace sentir en el fondo. Por
eso tenemos una alma, una conciencia en nosotros. Esto es necesario ponerle atención. Versos 5 y 6, ahí mismo, 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas, y eso es peligro. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Mis hermanos, es que Dios quiere que estemos en bendición, estemos en paz con Él. Gloria al Señor. El malo se vuelve tan descarado que llega a decirle a Dios: apártate de nosotros o apártate de mí. Rechazan que se les hable de Dios. ¿Cuánto hijo le dice muchas veces a los padres: leave me alone? Wow. Don't talk to me right now. Let me do what I want. ¿Cuánto adolescente le dice a los padres, a papá o a mamá: you know what? You gotta stop. Ya no me digas qué hacer y qué no hacer. Y solo se llega a veces a 12 años. I know that. 13 añitos, niños que no saben ni bañarse, decía mi padre. Y es una gran verdad, mera verdad. Niños o niñas de 12, 13 años queriendo actuar, vestir y hablar como mujeres crecidas. Wow. Dígale que está a su lado: yo no esperaba este mensaje. Qué interesante se vuelve que pudiéramos pensar que solo la gente que nunca ha entregado su corazón al Señor es la que rechaza la palabra de Dios. El pueblo de Israel, nación que escogió Dios, rechazó a Dios, su palabra. Pregúntale a que está a su lado: ¿desde cuándo vienes escuchando la palabra de Dios? ¿Hace cuánto fue la primera vez que alguien te habló de Dios? Si hubieras obedecido desde aquel tiempo, ¿dónde crees tú que estuvieras o cómo tú crees que estuvieras? Si la hubieras obedecido. Y la gente, el joven, la señorita, el adulto, la dama, el caballero, los abuelos, gente mayor, dicen: ¿por qué será que no logro tal cosa? ¿Por qué será que no he podido conquistar lo que quería? ¿Por qué será esto y el otro? ¿Cuál es el nivel de obediencia tuyo a la palabra de Dios? ¿Qué si tú mismo eres el tropezadero de tu propia vida? Y cada cosa que te sucede es el nivel de obediencia que tienes. Dígale que está a su lado: hoy se escucha hasta una mosca por aquí. Estamos callados. Han habido personas que les he dicho:
qué callado te vi. No, pastor, es que yo estaba meditando en esa palabra. Sí. Yo no sé si usted quiere que yo termine el mensaje. Yo no sé si quiere que yo siga. Sería la pregunta. Yo no sé si en realidad queremos que Dios nos hable. Yo no sé si en realidad queremos de veras obedecer al Señor. Yo no sé hasta dónde está el interés. Dama, caballero, joven, señorita, adolescente, abuelos, todos los que estamos en este lugar. Yo no sé hasta dónde realmente anhelamos la palabra de Dios. No sé hasta dónde realmente estoy dispuesto a obedecer al Señor. ¿Hasta dónde? Cuando yo meditaba en todo esto y meditaba en los hombres del ayer, en hombres llamados por Dios, cuando Elías le dijo a Dios: mátame ya, ya no quiero seguir este trabajo que tengo, ya no lo quiero, me andan persiguiendo. Es que nos rebelamos. Esta carne se revela en todas las áreas que usted pueda pensar, en todo. La rebelión contra Dios, el no agradar a Dios es peligroso, hermano. El no obedecer a Dios es peligroso. La vida nuestra salud está en juego, iglesia. Oiga, la vida próspera nuestra está en juego en medio de esto, cuando no queremos obedecer a Dios como debe de ser. Y por eso siempre buscando milagros. ¿Qué si fue una disciplina? Claro, yo no le puedo decir a usted cuando me pide que ore por usted, es que Dios te tiene en disciplina. No, eso solo Dios, por los papás lo saben. Pero nosotros tenemos que reflexionar. Es que todos queremos lo mejor, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Todos queremos conquistar lo mejor para cada uno de nosotros. Todos queremos tener lo mejor para cada uno de nosotros. Pero cuando las cosas se vuelven complicadas, preguntémonos cada quien personalmente: ¿cuál es el nivel de obediencia mío hacia Dios? ¿Cuál es? El que rehúsa servir a Dios es alérgico a la presencia de Dios. Levante la mano los alérgicos. No hay ni uno. ¿Sabe que el que no quiere nada con Dios, escuchar de Él o su presencia le trae terror? ¿Sabe que esta carne se aflige cuando se trata de acercarse a la presencia de Dios y que oren por mí? ¿Qué si el Espíritu Santo me agarra? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué si me quebranta? ¿Y qué si comienzo a llorar como bebé? Y la carne está ahí afligida porque sabe que la presencia de Dios la va a doblegar. Que el pastor no me llame, que no se le ocurra llamarme. ¿Qué si Dios me hace doblegar? Yo prefiero la carne. Le aterroriza la presencia de Dios cuando la carne no está dispuesta a obedecer a Dios. Cuando esta cabeza, este pensamiento que están aquí, cuando el corazón no está dispuesto a Dios, Él va a querer la distancia. El consejo que dan los padres, muchas veces los adolescentes quisieran mejor esconderse, irse y no quieren escuchar nada.
es que es necesario entregarle todo a Dios. Pero el que no le agrada la presencia de Dios, huye. ¿Sabe, mis hermanos, que la persona que no esté interesada en obedecer a Dios es como el búho, se dice, que teme la salida del sol? El búho le gusta la noche. Aparece el sol y él anda escondiéndose. El que no quiere presencia de Dios es como el búho. Que comienzan los reflejos del sol y él comienza a esconderse. Eso no le agrada. Gloria al Señor. Me llama la atención cuando Jesús en el capítulo 3, verso 19 al 21 dice, ponlo ahí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Wow, a mí me impacta eso. Que el hombre ame más la oscuridad, las tinieblas, que la luz. Y dice, esta es la condenación. Juan 3, 19 al 21. Gloria al Señor. Vea esto. Déjalo en la Nueva Traducción como lo tenías. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones. Wow. ¿Sabe qué? El ladrón, bueno, los ladrones del ayer, porque no de ahora. Los de hoy perdieron toda vergüenza ya. Ahora está en la iglesia a veces. Oh, no, ya no sigo ahí. Oiga esto. En aquel tiempo el ladrón, o sea, de noche robaba. Y cuando veía que se estaba aclareciendo, a huir. Hoy no, en pleno día. Hoy no hay, ya eso se terminó. ¿Okay? Pero cuando no queremos la presencia de Dios, es como decir, quiero la oscuridad. Cuando no me interesa acercarme a la presencia de Dios, es como decir, no lo decimos, pero la acción lo dice, no quiero presencia de Dios. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Habrá alguien aquí que teme que Dios le hable esta tarde y que fuera así mero directo y que viniera y te hiciera así? ¿Qué le diría Dios a cada uno de nosotros? Verso 21 y último. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Wow, hermano. Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Quién quiere demostrar que está haciendo lo que Dios quiere? ¿Quién quiere demostrar que es obediente a Dios? ¿Quién quiere demostrar que ama a Dios? ¿Quién quiere demostrar que está agradecido con Dios porque Dios le ha dado la oportunidad de salvación? Gloria al Señor. El que rechaza al Señor se atreve muchas veces a decirle a Dios, no quiero conocer tus caminos. Prefieren sus propios caminos torcidos. Isaías 55, 6 al 9. Gloria al Señor. Isaías 55, 6 al 9.
Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad. Gloria al Señor. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Qué bueno es Dios, iglesia. Qué bello es Dios realmente. Verso 8. Mis pensamientos, dice Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Verso último. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dígale a que está a su lado: Dios es el sabio de sabios. Dios es el que lo sabe todo. Gloria al Señor. Dios tiene el mejor consejo para nosotros. Dios es el que tiene el mejor consejo para cada uno de nosotros. Dios sigue mostrando su misericordia hasta este día. Pero muchos prefieren y han preferido las tinieblas, el desenfreno, el pecado, la desobediencia. Escuchen bien. Y se cubren con mantos de impureza, con mantos de iniquidad, con manto de rebelión, de desobediencia, prefiriendo la ignorancia. Aunque Dios los llame, prefieren cerrar la puerta de su corazón. Y Dios nos llama, porque todo el tiempo Dios nos habla. Todo el tiempo. Me llama la atención cuando Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis, cuando Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toco la puerta de la iglesia, hermano. De la iglesia. No era de los impíos, de los malvados allá afuera. He aquí yo toco a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y la iglesia en la Odisea, cuando le responde, le dijo, el Señor le dice: tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, mas no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego. Wow, hermano. Porque nos creemos como que si supiéramos más que Dios. Nos creemos, nos dejamos ir por emociones, por el sentir mío. Es que a mí me parece que así estoy bien. Es que yo pienso. No, tus pensamientos, dice Dios, no son como los míos. Los míos van por encima de los tuyos. Los tuyos son terrenales. El pensamiento de Dios es puro. La palabra de Dios es pura. Obedezcamos esta linda palabra, mis hermanos. Pongamos atención como hijos de Dios. Sepamos que la desobediencia no va a traer nada bueno. Entendamos que el alejarnos de la presencia de Dios, el rechazar su presencia, el ignorar la palabra de Dios, me va a costar caro. Nos va a costar caro. A Dios hay que escucharlo. A Dios hay que obedecerle.
Dios desea que hagamos su voluntad. Dígale que está a su lado, aquí no se trata de tu persona, se trata de Dios, que hagamos su voluntad. No es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios. Obedezcamos al Señor, iglesia. Obedezcámoslo. Póngase sobre sus pies.